¿cómo está usted con el tema de, por ejemplo, las compras en línea o de hacer pagos en línea, una compra o a lo mejor pagar un servicio? El asunto es que hoy por hoy hemos encontrado, gracias al análisis de expertos, que a raíz de la pandemia habrían aumentado los fraudes en pagos en línea en México, en nuestro país. Y hay expertos y compañías dedicadas a estos y otros temas de asuntos en línea o de delitos financieros, como lo es, por ejemplo, Featurespace. Featurespace es el líder mundial en la prevención de delitos financieros en las empresas para fraude y blanqueo de dinero, y tiene unas plataformas increíbles de aprendizaje automático en tiempo real, califican eventos de riesgo, previenen fraudes, previenen delitos financieros, identifican actividades sospechosas en tiempo real y mucho más. Y justamente para hablar de este tema y nos dé también algunas recomendaciones, le agradezco que nos tome la llamada desde Londres, Saúl Olivares, presidente comercial de Featurespace en América Latina. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, buenos días a ti y a tu público. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues partamos, si nos lo permites, por este asunto de qué han encontrado respecto a que se han incrementado este tipo de delitos en nuestro país en el contexto de la pandemia. Y esto implica también hablar, tengo entendido, de evidentemente nuestras tarjetas de crédito y de débito, aunque también en el mundo empresarial, pues muchos otros temas. Sí, efectivamente, hemos hecho diversos estudios que indican que toda la región de Latinoamérica, pero particularmente en México, los niveles de fraude en comercio electrónico, con el uso de tarjetas de crédito, ha incrementado sustancialmente en el último par de años. Entonces, pues sí, hay muchas recomendaciones que se pueden hacer, tanto a nivel consumidor como a nivel de empresa, para tratar de confrontar y prevenir esta situación. Y que ustedes han detectado que México es uno de los países que tienen pues mayores problemas en esta temática. Sí, así es una combinación de, anecdóticamente nosotros a través de la de la actividad comercial que tenemos con las empresas que brindan servicios de pago, con los bancos, etcétera, además de diversos reportes que han emitido empresas y analistas de la industria, empresas como Mastercard y demás, que muestran que México sobresale al tener uno de los índices de fraude en comercio electrónico más grandes en el planeta, que es algo alarmante. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de algún tipo de fraude que se comete en línea con estos tipos de pagos? A lo mejor alguno de los más frecuentes o de los más comunes. Mira, la verdad es que hay una gran variedad de fraudes que están cometiendo y otra vez no solo es en México, sino en toda la región. Por un lado, lo que llamamos el fraude en línea o a través en e-commerce, cuando los datos de las tarjetas son robados y luego utilizados para hacer compras de bienes, sobre todo. Entonces esto causa lo que llamamos en la industria contracargos, que las empresas que brindan estos productos pierden esas mercancías. Entonces esto es algo que ha crecido de manera sustancial. Ahora, por otro lado, también vemos el fraude bancario, en el cual, por otro lado vemos que México destaca también, lamentablemente, en lo que es el robo de identidad, en la que, los datos personales son robados para con ello apropiarse de las cuentas, poder ingresar a banca electrónica y de esa forma transferir fondos a otras cuentas. Entonces, por otro lado, también vemos las estafas telefónicas a través de ingeniería social. Vemos que los estafadores, los criminales, a través de ingeniería social, con métodos cada vez más sofisticados, obtienen los datos de los usuarios para de esa forma cometer el crimen financiero, como le llamamos. Claro, ¿hay manera de medir, Saúl, el nivel de pérdidas en alguna región o en algún país determinado, en algún periodo específico? O sea, ¿hay manera de medirlo? Sí, evidentemente hay muchas métricas disponibles y te voy a hablar de un par de ellas que son significativas y creo que fácil de entender. Por un lado está, el porcentaje de todas las
compras que se realizan por comercio electrónico, en el caso de México, el 3% aproximadamente son fraudulentas. Este número es enorme. Cuando vemos otras regiones en el mundo, sea en Europa, sea en Norteamérica, este número está muy por debajo del 1%. Por otro lado, vemos también el costo que esto representa para esas entidades, bueno, ya sean los comercios o las entidades financieras, que muestra que para cada dólar o para cada 20 pesos del fraude que se comete, el costo total para toda la gestión de ese fraude, pues sí, a nivel administrativo, es casi 3 veces esa cifra. Entonces, esto lo que provoca es que para los comercios pequeños, pues si no tienen las medidas para combatir el fraude de forma efectiva, pues el riesgo es altísimo para ponerlos fuera de operación, claro, porque el fraude les come las pérdidas. Sí, más con un pequeño, mediano comerciante, un pequeño empresario, un emprendedor que pues su inversión es y su margen de maniobra es bastante limitado, pues un delito del que sea víctima en esta naturaleza, pues acaba con su negocio, ¿no? Oye, y digo, yo sé que hablar de recomendaciones para evitar esto es muy complejo, sobre todo en el mundo corporativo, pero para el ciudadano de a pie, ¿habría manera de establecer una serie de cuidados para en algún momento detectar si nos están intentando pues fraudear o cómo detectar y qué hacer cuando finalmente somos víctimas de algo como esto? Pues sí, mira, hay una serie de recomendaciones y medidas que se pueden adoptarnos en todos los niveles, y hablo principalmente de 3. Por un lado, a nivel consumidor, y regreso a ello en un momento. Por otro lado, a nivel empresa, prestadores de servicio, y por último, a nivel gobierno. Entonces, cada uno tiene su granito de arena que aportar para tratar de confrontar este grande problema. Desde el lado del gobierno, a nivel regulatorio, sacando nuevas legislaciones y leyes, pues que permitan mejores prácticas y que forcen tanto a los prestadores de servicio, a la banca, a adoptar tecnología, procesos con la finalidad de minimizar el riesgo del fraude. A nivel de empresas, prestadores de servicio, bancos, etcétera, pues hay muchas formas que hacer, y evidentemente la parte tecnológica pues es fundamental, y es ahí donde Featurespace se destaca, suministrando la mejor tecnología para poder detectar, prevenir y gestionar toda la operación de fraude. A nivel consumidor, evidentemente, pues hay una serie de buenas prácticas que se pueden adoptar para tratar de reducir el riesgo de ser víctimas de fraude. Y estas prácticas, pues no es nada nuevo, es simplemente ponerlas en práctica. Cosas tan sencillas como pues utilizar passwords que sean fuertes, como cuando nos metemos a una página de internet y nos piden pues que sean passwords que no sean fácilmente identificables, por ejemplo. Por otro lado, el uso de las redes sociales, donde pues es un método comúnmente usado para atraer a personas vulnerables y que compartan sus datos. Entonces, el siempre estar vigilante y nunca compartir datos propios personales con otros, pues es algo muy sencillo que todos los ciudadanos pueden adoptar, pero que muchas veces no se hace. Entonces sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para combatir el problema. O sea que hay que aprender qué compartir, qué no en redes sociales, pero también estar atentos a nuestros movimientos bancarios. Ahora tenemos tecnología a la mano, entre otras cosas. Ahora, Saúl, estas áreas, también hay que decirlo, son altamente especializadas. O sea, hay personas que se dedican a estos temas de seguridad, de identificación de riesgos y demás, y son los que brindan servicios a grandes corporativos. Hablando, digo, tú ya hablaste de estos 3 niveles, ¿no? De seguridad empresarial, para el consumidor, para los gobiernos, pero finalmente tenemos que acudir, o sea, hay que decirlo, hay que acudir a esos expertos. Y te pongo un ejemplo, Saúl, si me lo permites. En alguna administración aquí estatal, en Baja California, en México, pues estábamos acostumbrados a, por ejemplo, pagar un trámite en la página del gobierno en línea. Pero durante una temporada entrabas a esa página y cuando llegabas al momento de querer hacer el pago de tu impuesto, el que sea,
empezaban a salir las alertas de esta página está comprometida, tu antivirus te decía, ojo, mejor no hagas este trámite aquí, mejor ve en persona. Y hasta los sistemas más básicos que ya traen incluidos por ejemplo, Google Chrome, te advertían. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Pues a lo mejor ya no tienen contratada la empresa que les brinda seguridad. ¿Qué nos podrías comentar respecto a eso? Mira, en este mundo del crimen financiero y de los delitos financieros, vemos las técnicas que conocemos como bajo el nombre de phishing, por ejemplo, en donde pues es muy común recibir emails, recibir mensajes de texto, incluso llamadas de los estafadores con la finalidad de seducirte o de atraerte para que tú compartas tus datos personales o tus datos incluso bancarios. Entonces, muchas veces lo que ellos hacen es dirigirte a páginas de internet que han sido creadas por los delincuentes y que se hacen pasar por una entidad gubernamental, estatal o federal, o por un prestador de servicio, una página de internet que se muestra genuina, pero que al final no lo es. Muchas veces hay que verificar, pues no sé, muchas veces por decir el dominio que se utiliza en la página de internet, pues al leer ese dominio, me refiero el www. Y el nombre, etcétera, pues muchas veces al tan solo leerlo ya te das cuenta que hay algo raro, ¿no? Porque y te da indicio que no es la página oficial o la genuina y que ha sido creada para que tú metas tus datos y de ahí robarte la información. Entonces, pues sí, es muy difícil muchas veces, pero siempre, por eso decía anteriormente, hay que estar siempre vigilante, buscando buscando las formas en que los delincuentes puedan hacerse de tus datos personales. Entonces, pues sí, esa es la principal recomendación. Y podemos cerrar tal vez, Saúl, a reserva de alguna conclusión que te agradeceré nos compartas, que hay herramientas con las cuales nos podemos proteger en cualquier ámbito del que hemos hablado. Sí, evidentemente hay muchos productos, muchos servicios disponibles a nivel consumidor. En el caso de Featurespace, nosotros nos vamos directamente con las entidades financieras. Entonces, nosotros proveemos esta tecnología de punta a los bancos, a las empresas que brindan estos servicios de pagos directamente al consumidor o a comercios, en la que, bueno, hacemos uso pues de tecnología de punta, de autoaprendizaje, de machine learning, de analítica conductual, que permite ser altamente efectivo en la detección y en la prevención en tiempo real de estos intentos de fraude. Entonces nosotros queremos estar contribuyendo para tratar de minimizar el impacto del fraude, pues suministrando nuestra tecnología al sector financiero. Saúl, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento, estas temáticas. Un abrazo hasta Londres, que tengas un excelente fin de semana. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días para ti y toda tu audiencia. Gracias, es Saúl Olivares, presidente comercial de Featurespace en América Latina, platicándonos de cómo, pues a raíz de la pandemia aumentaron los fraudes en pagos en línea en México y algunas recomendaciones, un enlace en esta ocasión desde Londres. Vamos a hacer